Buenos días, qué alegría poderlos saludar en esta mañana, en este gran canal. Soy el Padre José Yení Perdomo Rojas de la Arquidiócesis de Cartagena, más comúnmente conocido como el Padre Perdomo. Hoy vamos a hacer ese taller de oración y vamos a definir qué es la oración. La oración es hablar con Dios. Y hablar con Dios lo sabemos todos hablamos todos los días, entre los amigos, entre la familia, en todo momento estamos hablando. Por eso hoy se tiene que terminar el mito en este momento de que yo no sé orar. Significa que usted no sabe hablar. No es verdad. Todos sabemos hablar. Todos sabemos comunicarnos con los demás. Entonces eso es la oración, hablar con Dios. Miremos nosotros, ¿y qué es esa oración de hablar con Dios? Es la criatura racional. Yo que puedo razonar, me comunico con el Creador, con el que me ha creado, con el que me ha regalado la vida, con el que realmente depende mi vida en él. Eso es importante, ¿no? ¿Y cómo lo hace especialmente? Es un impulso del corazón. Todos sentimos esa necesidad de comunicarnos con Dios. Y a veces nos enredamos. Pensamos que Dios es complicado. No, Dios es descomplicado. Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Conoce nuestras capacidades, nuestros dones. Conoce nuestros silencios también. En ese silencio, a veces en la oración, nos comunicamos siempre con Dios. Entonces, eso es importante. Es un impulso del corazón como hijos de Dios. A un Dios Padre que me ha regalado a Jesús, que es mi Salvador. Que me ha regalado el Espíritu Santo, que me ilumina y me santifica. Eso es muy importante. Miremos un poquito la oración en el Antiguo Testamento. Miramos nosotros, es un diálogo de Dios que habla al hombre especialmente. Es Dios que toma la iniciativa y habla al hombre. Y es verdad. Muchas veces no nos damos cuenta cómo Dios nos habla por medio de personas concretas, por medio de acontecimientos de nuestra vida. Y miramos nosotros cómo el hombre le responde a Dios. Esa es la oración que nos habla especialmente en el Antiguo Testamento. Miramos nosotros en el Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Nosotros esa capacidad de escucha a Dios. Nosotros a veces no queremos escuchar a Dios. Y es por medio de su palabra donde realmente Él nos habla y nos comunica cada día lo que tenemos que hacer. Es muy importante que nosotros como verdaderos cristianos católicos cada día tomemos la palabra de Dios de ese día, la leamos y desde ahí podamos experimentar lo que Dios nos dice. Y también encontramos respuestas a todas nuestras inquietudes, a todos nuestros proyectos, a nuestras enfermedades. No busque horóscopo, no busque cosas de superstición, busque la palabra de Dios, que el Señor es el que se comunica. Miramos nosotros cómo el pueblo de Israel maneja la oración. Es el pueblo que Dios ha escogido para sí. Es el pueblo que Dios ha escogido para caminar con Él, para revelarse al mundo entero. ¿Y cómo hacía el pueblo de Israel en los inicios? Ellos, al colocarse en la oración, experimentaban a un Dios viviente, a un Dios que estaba vivo, a un Dios que actuaba, a un Dios que estaba ahí presente, aunque no lo veía, lo sentía. Y eso nosotros lo sentimos. Nosotros sentimos cuando una persona nos ama. Nosotros sentimos cuando una persona realmente nos quiere hacer el bien o nos quiere hacer el mal. Entonces, eso de sentir a Dios, todo mundo lo podemos experimentar. Y miramos nosotros especialmente cómo este pueblo de Israel, aunque reconocía a Dios, que era un padre, que es un padre, nunca lo llamaba padre. ¿Quién nos enseñó a llamar a padre a Dios? Jesús, porque Él nos lo reveló y nos dijo, es que Dios es nuestro Padre. Eso es muy importante. ¿Y por qué no lo llamaban Padre? Por respeto, por temor a Dios. El respeto es el principio de la sabiduría. Por eso lo llama. Pero le gustaba otra relación en la oración, especialmente con Dios. Lo llamaban especialmente el esposo de Israel. El esposo de Israel, ¿por qué? Mira la definición tan hermosa, ¿no? Que ¿por qué lo tratan de esposo? Porque es un lazo de relación más fuerte entre dos personas que no son de la misma sangre, ¿cierto? Pero que son y se aman profundamente.
son de una misma familia. Es la relación de esposos. No son de la misma sangre, pero se unen y se aman como una nueva familia, en el cual el uno al otro le responde. Y esa es la concepción, especialmente en el Antiguo Testamento. Dios pasa, lógicamente, de hablarle al pueblo en primer momento, pasa a escuchar, lógicamente, al pueblo. Y eso lo vemos especialmente aquí en la Biblia, lo tenemos en el Salmo 88, versículo 10, pero yo iniciaría en el versículo 2, dice: Yahvé, Dios de mi salvación, ante ti estoy clamando día y noche. Llega hasta ti mi súplica, presta oído a mi clamor. Es lo que le habla el pueblo a Dios. Pero miramos nosotros en el versículo 10. Mi ojo se consume por la pena, por la tristeza. Yo te llamo, Señor. Yo te invoco, Señor. Yahvé, todo el día te estoy invocando, tendiendo mis manos hacia ti. Cómo ya se pasa del primer momento de Dios que le habla al pueblo que le habla a Dios y le reclama y le pide y le exige, pero también reconoce la presencia de Dios en su vida. Qué hermoso. Miramos nosotros la oración en el Nuevo Testamento. En el cristianismo de las religiones, la oración es lo más importante en el cristianismo. Es una religión de oración el cristianismo para nosotros, porque es la respuesta de Dios al hombre por medio de Jesucristo. Dios le responde ante las peticiones del pueblo por medio de su Hijo. Y viene el Hijo a comunicarnos quién es el Padre. Miramos nosotros especialmente la oración del cristiano es la comunión del Padre con el Hijo y del Hijo con el Padre que nos comunica el Espíritu Santo. Miramos nosotros esta oración es de adoración, de alabanza, de acción de gracias a Cristo que especialmente nos ha regalado el Padre Dios. Nosotros miramos cómo Jesús es el primero que da testimonio de la oración. Miramos a Jesús. Jesús pasó toda la noche, toda la noche en oración antes de elegir los apóstoles. En San Mateo capítulo 9, versículo 37 al 38. O San Lucas capítulo 6, versículo del 12 al 13. Qué hermoso. Toda la noche para escoger a los 12. Dentro de todos los discípulos que seguían al Señor. Primera enseñanza. La oración es fundamental en todos los momentos de nuestra vida. Si Jesús lo hizo siendo verdadero Dios, ¿cuánto más usted y yo debemos de hacerlo? ¿Cuándo oramos nosotros nuestras decisiones? ¿Cuándo oramos nosotros nuestros proyectos? A veces solamente oramos cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos miedo, cuando tenemos temor. Pero cuando ya nos sentimos seguros en nuestra vida, en lo que hacemos, no hacemos oración. Yo recuerdo una vez que trabajé 4 años en un hospital y allá a un médico se le murió un paciente. Inmediatamente me buscó a mí para que le acompañara, le ayudara. Y después ahí se le volvió un hábito cada día que yo le dije: órale a Dios. No te vuelvas seguro de ti mismo, no te vuelvas seguro de tu inteligencia, de tu experiencia. Colócate en las manos de Dios. Y este era un buen médico, es un buen médico, un hombre que ama a Dios. Pero a veces nos olvidamos, nos aseguramos en sí mismo y nos olvidamos de colocarnos en las manos de Dios. Y eso es la oración. Es colocarte en las manos de Dios. Es colocar tu vida en las manos de Dios. Es colocar toda la familia en las manos de Dios. Es colocar tus empresas en las manos de Dios, tu trabajo. Es colocar tus dificultades, tu enfermedad, tu impotencia. Es colocarlo en las manos de Dios. Y la oración nos ayuda muchísimo. Muchísimo, porque es ese diálogo con Él. Es contarle lo más profundo del ser, cómo nos sentimos. No nos dé miedo decirle a Dios. Hasta Él mismo, Él gritó: Dios mío,
¿por qué me has abandonado? En la cruz es un grito existencial del Jesús humano. Pero después que sale ese grito de fe y de confianza del mismo Jesús y de nosotros, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sí, podemos protestarle a Dios, pero también es importante decir, Señor, lo acepto, me coloco en tus manos, eres tú el que guía mi vida. Y miramos nosotros también el segundo ejemplo, antes de la promesa del primado de Pedro, ¿cierto? Se retira a un lugar aparte a orar Jesús. Lo vemos en San Lucas, capítulo 9, versículo 18. Y miramos nosotros también cómo Jesús ora antes de la resurrección de Lázaro. En San Juan capítulo 11, versículos 22 y versículo 42. Jesús siempre fue un hombre de oración profunda, de diálogo profundo con Dios. Es que nosotros, nuestra vida se tiene que convertir en oración. Nuestra vida, decía Santa Madre Teresa de Calcuta, que nuestra actuar terrenal, sencillo, se podía convertir en algo grande y trascendental, especialmente ofreciéndoselo a Dios. Si a ti te cuesta en la casa ayudar en algún oficio de la casa, ofrézcaselo a Dios. Ese sufrimiento se convierte en alegría porque lo ofrece a Dios como sacrificio por algo para ti, para tu familia, o para un amigo, o para alguien que ha pedido oración. Entonces, qué interesante mirar los santos que nos enseñan la oración. Algo terrenal se convierte en trascendental, en una oportunidad de agradar a Dios, de agradar a Dios. Algunos me dirán, pero es que padre, a veces no tenemos ganas de orar, a veces no tenemos ganas de ir a misa. Claro que la oración más grande es la Eucaristía, la oración más poderosa es la Eucaristía. Debíamos de ir todos los días a la Eucaristía, debíamos de participar desde que podamos a la Eucaristía. Es la oración más completa y extraordinaria que de pronto, en este momento que estamos viviendo históricamente, de esta bendita pandemia, yo le llamo bendita porque es una oportunidad para renovar el mundo y renovar nuestra vida. Si sabemos aprovecharlo, nos ha llevado a encontrarnos con la Eucaristía. Mi misma familia me dice mínimo están en 12 Eucaristías diarias y muchas personas están todos los días por estos medios modernos que tenemos de transmisión por internet, donde nos comunicamos. ¡Qué bueno! Pero no nos acostumbremos, lo que podemos después de que abran los espacios para ir a la Eucaristía otra vez presencial, hay que ir, ¿no? Hay que ir porque es supremamente importante. Miramos nosotros también, Jesús, cuando los paganos deseaban verlo, él rogaba al Padre. Lo vemos en San Juan capítulo 12, versículo 27 al 28. Antes de anunciar las negaciones, Pedro, lógicamente, por su fe, Jesús hizo oración. En San Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32. Miramos nosotros, antes de la pasión, Jesús hizo oración. En el capítulo 17, todo el capítulo 17, esa oración profunda de Jesús. Miramos nosotros cómo el cristiano nunca estamos solos, siempre estamos con el Señor. Y como este es un taller de oración, dirán, bueno, pero ¿qué nos va a enseñar el Padre al orar? Esto era una introducción y vamos directamente a cómo podemos orar. Realmente la lección divina es la oración más poderosa. Es donde nosotros podemos captar lo que Dios nos dice cada día. Podemos comprender. Y es con la lectura de cada día. Pero nosotros lo podemos hacer los laicos desde nuestra casa. Claro que si podemos ir hasta el templo y hacerlo delante de Él, muchísimo mejor. Y si nosotros vamos a la Eucaristía, allí hacemos lectura santa, porque el sacerdote nos explica, él que ha estudiado en profundidad y que es un hombre de oración también, nos ayuda a comprender esa palabra de Dios. Por eso muchos de ustedes dicen, lo que me dijo el Padre pareciera que me lo estuviera diciendo a mí. Claro, es que no es el Padre, no es el sacerdote, es Dios que te habla a ti. A veces nosotros queremos que todo funcione como lo hemos pensado. Miramos nosotros hoy en el capítulo 16 de San Juan, versículo del 5 especialmente al 11. Dice así, vamos a hacer
este taller con este evangelio de este día de hoy, cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. No dije esto desde el principio porque he estado con vosotros, pero ahora me voy a aquel que me ha enviado. Y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Sino que por haberos dicho esto, vuestro corazón se llena de tristeza. Pero yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo y en lo referente al pecado, y en lo referente a la justicia, y en lo referente al juicio, en lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre, y ya no me veréis más. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Miramos nosotros cómo desde la palabra de Dios este evangelio. A veces algunos tenemos una revistica donde está el evangelio, nos ayuda con la meditación. ¡Qué bueno! Miramos nosotros cómo este evangelio lo utilizo especialmente esta revistica porque lo he subrayado. Uno también puede subrayar la Biblia, pero yo de tanto subrayarlo ya no puedo subrayar más, ¿no? Entonces miramos nosotros cómo este evangelio de San Juan, capítulo 16 de hoy, versículo del 5 al 11. En la última cena, dice Jesús en este contexto. La última cena es la primera Eucaristía en el mundo. Miremos nosotros en ese contexto cómo Jesús habla estas palabras en la última cena, en la Eucaristía. ¿Qué mejor lugar para escuchar a Dios, para entender a Dios, para sentir a Dios que en la Eucaristía? Dijo Jesús a sus discípulos, nosotros somos discípulos de Jesús. Todos seguimos a Jesús. ¿Quién es el discípulo? El que escucha al Señor, el que siga al Señor. Claro que no solamente para pedir, sino para esa palabra del Señor hacerla realidad en cada uno de nosotros. Y nos dice, me voy al que me envió. Me voy al que me envió. ¿Qué significa para nuestra vida? Cómo Jesús viene del Padre Dios y regresa al Padre Dios. Nosotros también somos hijos de Dios, venimos de Dios, tenemos que regresar a Dios. Esa es primera reflexión. Nosotros un día vamos a morir. No hay que tener temor a la muerte, sino que también vamos a regresar al Padre Dios, allá en el cielo, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde no hay angustia, donde no hay desesperación. Es el momento de algunos de ustedes reconocer todavía sufriendo por la muerte del papá, de la mamá, de un hijo, la muerte del esposo, de la esposa, y todavía no lo aceptan. Yo les digo en el nombre de Dios, acuérdese que ha regresado a la casa del Padre. No seamos egoístas. Realmente la plena felicidad, la plena realización la tenemos en el cielo. Algunos de ustedes dirán, sí, pero es que era muy joven. Es que la misión, como lo dice la palabra del Señor, el libro de Macabeos, la madurez de la persona en el mundo no es por los años, sino de la manera que lo ha vivido. Entonces, todo mundo se muere, el niño, el joven, el adulto, el anciano. Y es mirar en este momento y decir, Señor, acepto la muerte de este ser querido. Señor, saco de mi vida esa tristeza, saco de mi vida esa angustia. Y pensar en el cielo, pensar a nuestros seres queridos sin ese dolor, si era una persona que estaba enferma, allí como cuando mejor lo conocimos, lleno de vida, de alegría, de fuerza. Imaginárnoslo en el cielo. Pensemos en el cielo. El cielo es algo maravilloso. Eso nos consuela a nosotros y nos ayuda a permanecer, seguir haciendo las cosas bien y hacerlas bien delante del Señor. Y continúa diciendo, y ya ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Nosotros no hablamos del tema del cielo, porque hablar del cielo es hablar de nuestra muerte. Y recordemos, como lo dice San Pablo, lo dice la palabra del Señor, la vida verdadera se inicia el día de nuestra muerte. Acuerde que la muerte no es un fracaso, no es una frustración.
es realmente la puerta para ir a disfrutar de la presencia de Dios. Y continúa diciendo, sin embargo, por lo que les he dicho, está su corazón sumido en tristeza. Lo que le estaba diciendo antes, esa tristeza de la partida de un ser humano, es la tristeza de no aceptar la muerte en nuestra familia, en nuestra vida. Yo tantas personas que he acompañado en el hecho de muerte, y cuando están llenos de Dios, yo quedo asombrado, quedo evangelizado como sacerdote, donde me dicen, Padre, yo estoy listo para encontrarme con Dios, con la Santísima Virgen María, porque están confesados, porque han aceptado su enfermedad, porque saben que su familia no depende de ellos, depende de Dios. Nosotros estamos todos en las manos de Dios. Dios nunca nos abandona a nadie, a ninguno. Miramos nosotros cómo, si miramos nuestra vida desde la palabra de Dios, nos anima, nos da luz, nos da esperanza. ¡Qué bueno! Entonces leer esa palabra de Dios, leerla y volverla a leer, la lección divina, y mirar a mí qué me dice Jesús con esta palabra. Segundo paso, ¿qué me dice? Y es lo que estamos diciendo nosotros, cómo el Señor nos está hablando. Nos está hablando, lo que nos está comunicando. Porque esa palabra a veces la queremos aplicar a algún miembro de la familia, a algún amigo. Uy, esto está bueno para mi vecino. No. El Señor te habla a ti en ese momento que lee. Así lo lea con tu esposo, con tus hijos. ¿Qué me dice a mí la palabra de Dios? Pero esa palabra de Dios a veces yo lo manipulo. No es que esta palabra de Dios dice que usted y usted. No. ¿Qué me dice a mí? Recuerde que el Señor nos habla a cada uno de nuestro corazón. A cada uno nos habla en lo profundo de nuestro ser. Y miramos nosotros cómo especialmente dice, pero yo les digo la verdad. Qué bueno, Jesús nunca nos engaña. Jesús cuando le dijo a Pedro, recordemos en la cita después de hacer oración, cuando Pedro lo iba a negar, le dijo, mira Pedro, usted me va a negar. Antes de que el gallo cante una vez, usted me habrá negado 3 veces. El Señor conoce en lo profundo de nuestro corazón. Él siempre nos dice la verdad. Dice, y les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. Fíjese, ¿qué nos conviene a nosotros? ¿Qué podemos sacar a veces de las cosas malas que nos pasen? Siempre preguntamos el por qué y no el para qué. Hoy dice Jesús, yo me voy para regalarles el Espíritu Santo, para regalarles el Paráclito, para regalarles aquello que da vida a nuestra vida, que nos ilumina, que nos indica el camino, que nos explica la palabra de Dios. Antes de leer la palabra de Dios, tenemos que invocar al Espíritu Santo, porque fue inspirada por Él, para que nosotros los seres humanos encontráramos vida en esta palabra que el Señor nos ha comunicado. Entonces miramos nosotros en este segundo paso, primero leer la palabra de Dios, de releer la palabra de Dios, y segundo, ¿qué me dice a mí Jesús? Y estamos en ese punto, ¿qué me dice Jesús? Yo le regalo, conviene que yo me vaya para el cielo, la ascensión de Jesús, para enviarles el Paráclito. Es nuestro consolador, es nuestra compañía. Queridos hermanos, Dios nunca nos deja solo. Jesús nunca nos deja solo. Nosotros tenemos con nosotros el Espíritu Santo, que nos ilumina, que nos dice, vaya a misa si tienes tiempo, deje de ver tanta televisión, deje de estar tanto en las redes sociales, mire todo el tiempo que gastas en las redes sociales, en el internet. ¿Por qué no saca en la entre semana media horita para ir a la Eucaristía? Eso es el Espíritu Santo. Y al llegar a la Eucaristía me encuentro con Jesús, que es pan de vida, que me alimenta mi espíritu para que este cuerpo pueda sentirse bien. Miramos nosotros, seguimos mirando. Yo se lo enviaré. El Espíritu Santo es un regalo del Padre y lo envía Jesús. Miramos nosotros, cuando Él venga, demostrará la injusticia del mundo, denunciando a los culpables, dice aquí.
denunciará la injusticia del mundo. Solamente una persona que tenga el Espíritu Santo puede ser honrado, honesto, puede ser transparente. Miramos nosotros cómo el Espíritu Santo nos lleva a vivir en la justicia, en la verdad, y denuncia al culpable, dice aquí. Por eso la iglesia, el Papa y todos denunciamos toda la corrupción. Pero no nos podemos quedar en un discurso de corrupción cuando a veces los que hablan son corruptos también. Y estamos hablando que muchos políticos utilizan esta estrategia para continuar en su corrupción. Nos invita la palabra de Dios, ese Espíritu Santo, a decir, como dice la palabra de Dios, el profeta anuncia a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, pero denuncia la injusticia del mundo. Hay mucha gente correcta, honesta, honrada. No podemos dejarnos llevar del pesimismo, de que todo el mundo es malo. No. Ese es el espíritu del demonio, no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice, sigamos luchando. No podemos perder la esperanza. No podemos perder, lógicamente, esa fe, esa confianza en el Señor. Y hay que ser perseverantes y constantes en la oración. Él nos va indicando el camino. Dice, defendiendo mi inocencia y dictando sentencia. Miramos nosotros cómo a veces nos sentimos de pronto destruidos o agotados porque el mundo nos condena, porque el mundo nos señala y porque sabemos que no es verdad. Y a veces decimos, pero será mejor ser malo que ser bueno. Y no está bien. Dejémoselo a Dios y al tiempo. El tiempo es el mejor testigo de las cosas que hacemos. Fíjese a Monseñor Romero. Hasta la misma iglesia lo señaló a veces y lo tildó de guerrillero y de lo que sea. Y mira, ahorita es santo, proclamado santo. Dios lo dice y el tiempo lo dirá. No nos preocupemos lo que piensa la gente. Preocupémonos por lo que piensa Dios. De eso tenemos que preocuparnos. Recuerde que está hablando hoy el Evangelio de que se va para el cielo, donde nosotros también vamos a ir y donde nosotros vamos a habitar. Y para habitar allá debemos de hacer el bien en este mundo. Debemos actuar y caminar con Él. Miramos nosotros, los culpables, quienes no creen en mí. ¿Quiénes son los culpables del mal en el mundo? Los que no creen en Dios. Esos son los culpables de la maldad en el mundo. Porque una persona que ama a Dios no puede hacer el mal. Una persona que está con Dios no puede buscar la maldad. No puede vivir metido en el pecado. Recordemos que el pecado para los cristianos es el fracaso de nuestra vida. Miremos nosotros aquí, ¿cómo nos dice? Pues si no me ven más es porque retorno al Padre. Recordemos, nosotros debemos de regresar al Padre, así como regresó Jesús. Él es el que nos ha enseñado el camino. Él es la vida. Él es el camino para llegar al cielo. Un día también vamos a regresar nosotros junto a Dios, donde llegaremos a la plenitud, como lo he dicho antes. Dice, la sentencia pues, el que domina este mundo resultó condenado. ¿Cuánto quisieron ocultar la resurrección de Jesús? ¿Cuánto lucharon? ¿Cuánto pagaron? Pero la verdad siempre sale. La verdad siempre sale. ¿Cuánto persiguieron a los apóstoles? Y pensaron que haciéndolos huir era que Dios permitía esa huida de ellos a otros lugares para ir extendiendo el evangelio. Y ellos al final terminaron dando la vida por Jesús, siendo mártires para ser testimonio con su vida de lo que estaban diciendo, que Jesucristo nació, hizo grandes milagros, pero también padeció y murió y ante todo resucitó. Y ellos que se escondieron en el momento de la muerte de Jesús, están de frente al mundo y están siendo testigos con su propia vida ante el mundo. Y miramos nosotros cómo el mundo los condena.
los condena. Entonces, el malo siempre termina mal. ¿Cuándo ustedes han visto que un malo termina bien? Nunca un malo termina bien. Miremos la historia de la humanidad. Nunca termina bien. Dejémonos llevar del Espíritu Santo. No nos dejemos llevar del espíritu del mal, de la maldad. Jesús es misericordioso. Los que me están viendo en este momento, los invito a los que están por el camino del mal, acepten al Señor Jesús. Lean su palabra cada día. Lean su palabra cada día y déjense llevar. Bueno, es lo que dice Jesús a nosotros. Ahorita, ¿qué le respondemos a nosotros? El tercer paso, recuerdo, primero, la lectura 2 veces del Evangelio, de la palabra de Dios, porque a veces no logramos entenderla bien, o hasta 3 veces. Segundo paso, ¿qué me dice a mí Jesús? Dios, ¿qué me dice a mí Dios con esta palabra? Y el tercer paso, ¿qué le respondo yo a Dios? Dios ya me habló. Dios me dice que Él subió al cielo y nos ha preparado un lugar en el cielo, y que nosotros somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos de otro mundo. Entonces nosotros debemos de mirar la muerte no como una amenaza. ¿Llegará cuándo? Cuando Dios quiera. Sino como una oportunidad para llegar a la plenitud y estar con Dios. Entonces, ¿qué le respondo? Yo quiero ayudarte a cada uno de ustedes. Las personas que no han aceptado la muerte de un ser querido, y especialmente en esta época de pandemia. Yo sé que muchos de ustedes están adoloridos profundamente porque no pudieron despedir a sus seres queridos, porque no pudieron mirarlos por última vez, porque se murieron de repente. Yo sé que están adoloridos y le están reclamando a Dios, como lo escuchábamos en el Salmo 88, Dios, ¿dónde está? ¿Dónde te has metido, Señor? Y eso lo hizo el Señor Jesús también. La respuesta hoy a Jesús, dile que tú aceptas la partida de ese ser querido. Dile al Señor que tú le respondes ante su palabra pidiéndote que acepte, tú lo aceptas. Dile al Señor que tú aceptas el sacrificio de estar en casa, el sacrificio que ha implicado esta pandemia en su vida. Dile al Señor que tú lo aceptas para tu salvación, para la salvación de las personas que amas. Esas son respuestas ante la palabra de hoy. Otra respuesta es, hoy nos dice el Señor, que si nosotros tenemos el Espíritu Santo, no podemos buscar ajuste de cuentas. No podemos vengarnos. Tenemos que sacar el resentimiento de nuestro corazón. Tenemos que sacar y dejarlo en manos de Dios, de la justicia. Dejarlo en el tiempo que el Señor hará justicia. Aquí lo promete en el Evangelio, que Él nos hará justicia. Eso lo veremos nosotros con nuestros ojos en la tierra. Y si no lo vemos en la tierra, lo vamos a ver en el cielo. Mi director espiritual, que es un santo hombre, un día yo decía, padre espiritual, no voy a decir el nombre y nada porque si está todo el mundo lo ubica. Y decía, pero ¿por qué esta persona tan mala sigue sembrando la maldad? Sigue haciendo tanto daño. Y me ha dicho con tanta ternura, que vi la ternura de Dios, dice, mira, Padre Perdomo, no se preocupe que después de la muerte nos daremos cuenta quién tenía la razón. ¿Cierto? Y acuerde que existe el cielo y existe el infierno. Cuando nos muramos, si nos hemos portado bien usted y yo, me decía mi director espiritual, estaremos en el cielo, nos damos cuenta, mira dónde está pagando toda la maldad que hizo, ¿no? Toda la maldad. O de pronto nosotros también estaremos con esa persona allá abajo haciendo toda esa, quemándonos en el infierno, ¿no? Porque también puede ser. Y es la verdad. A eso me llevó a pensar que los malos no me pueden robar la paz ni la tranquilidad. Los malos a veces tienen mucho poder y mucha influencia en el mundo.
y hacen mucha maldad. Y a veces aprovechan el poder para la maldad. Pero nos vamos a morir todos. Y vamos a tener que rendirle cuentas a Dios. Y vamos a estar cara a cara con Dios. Y allí es donde nos vamos a dar cuenta quién es quién, ¿no? Si nos hemos portado bien, nos iremos para el cielo. Si no, estaremos en el infierno. Pero que existe cielo es verdad. Que existe infierno también es verdad. Hoy nos lo dice el Señor. Entonces, saquemos de nuestro corazón el resentimiento, el odio, la venganza. Y pidámosle al Señor en esta época de la Pascua la paz, la alegría, la felicidad. Eso es muy importante y fundamental. Acuerde lo que dijo el Papa Francisco, las primeras palabras que dijo cuando llegó a Colombia. Que nadie le robe la esperanza y que nadie le robe la alegría, ¿no? Esa esperanza depende de Dios y está garantizado, y esa alegría depende de Dios. El 50%, el otro 50% de nosotros, ¿no? De nosotros depende. Entonces, qué bueno que el Señor nos bendiga a nosotros. Y entonces, al responderle nosotros a Dios ante esta lectura santa, en esta oración, también inmediatamente vamos a la contemplación. Esa contemplación que significa, Señor, dame la paz y la capacidad de hacerlo. Y comenzar a visualizarlo, cómo lo puedo hacer. Y solamente en la oración constante, perseverante, podemos obtener todo lo que queremos pedirle a Dios. Acuérdense, no solamente por Wi-Fi, por los datos nos conectamos al internet. Nosotros también tenemos que conectarnos con Dios cada día. No podemos permitir que la señal del Espíritu Santo entre Dios y nosotros se diluya, se acabe, se interrumpa. Tenemos que mantener esa relación profunda con Él. La oración es lo más poderoso. Acuerde que la oración, ¿qué es? Hablar con Dios. Hablar con Dios. No nos olvidemos de ese diálogo con ese Dios que me ha creado y que yo soy su criatura. No nos olvidemos nunca, nunca, nunca. Aprovechemos cada día esa palabra para iluminar. Yo les cuento un testimonio personal. Cuando especialmente pasa algo en mi vida o en mi parroquia, yo digo, pero ¿por qué pasó esto? O alguna cosa y no encuentro respuesta. Vuelvo otra vez a la lectura del día y al Evangelio. Y a veces no encuentro la respuesta. A veces, la mayoría de veces la encuentro inmediatamente. Pero entonces en la noche, cuando hago completas, en la noche cuando hago la oración, inmediatamente hago la oración y leo el Evangelio y lo reflexiono del día siguiente. Inmediatamente me doy cuenta la respuesta de Dios. Dios nos habla por medio de su palabra. Bueno, los invito a todos a que nos quedemos en la Eucaristía. Vamos a colocar nuestras intenciones en las manos de Dios. Todos invitados a la Eucaristía. Acuérdense que la Eucaristía es la oración más grande, más poderosa que tenemos cada uno de nosotros. Gracias por permitirme entrar a sus casas. Gracias por su presencia. Recordemos especialmente, no se olviden, cuentan con mi oración. Pero usted también oren por mí. Acuérdense que la oración es lo que tiene poder y el Papa nos ha invitado siempre insistentemente a orar, porque la oración nos puede llevar al final de esta pandemia. Dios los ama y Dios siempre está con ustedes. Quedémonos en la Eucaristía. Son para vivir mejor, para convivir. El que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Y todavía no dejamos el pecado. Y todavía no nos convertimos. Ese es el reclamo de Jesús hoy.
Lamentablemente somos desobedientes y tome y lleve, ¿no? Lo hemos aprendido desde Adán y Eva. Lo hemos aprendido. O sea, el problema del mundo es desobediencia, ¿no? Si fuéramos obedientes todos sería un paraíso.